Dios Altísimo, nosotros, Señor, estamos aquí expectantes de todas las cosas que tú continuarás haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en esta casa, Señor. Creemos que tú obrarás para honra y gloria de tu nombre, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, alumbres los ojos de nuestro entendimiento, para que esta tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, en tierra que pueda florecer, Señor, y que esta palabra, Señor, sea una palabra que dé fruto y fruto a su tiempo y fruto abundante, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tener cuidado de nosotros como familias, como familia de esta casa de oración aquí en Fontana. Oramos para que tú, Señor, continúes siendo glorificado en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos al corazón y estamos listos y expectantes para recibir tu palabra con mansedumbre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dale otro aplauso de alabanza al que lo merece, a Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Amén. Quiero invitarles que vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 23, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he puesto por título Las emociones y el cristiano. Las emociones y el cristiano. Y para darle sustento bíblico, vamos a tomar esta escritura donde Pablo habla a los tesalonicenses y les dice, estamos ahí, Primera de Tesalonicenses 5, 23, dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Palabra clave, santificación. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tres palabras claves, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible, sea cuidado de manera irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están esperando a Jesús? Él va a venir por una iglesia, pero no va a venir por una iglesia pecadora. Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, por una iglesia saludable, por una iglesia sana, por una iglesia que le adore, por cristianos nacidos de nuevo, por personas que aman a Dios profundamente. Por esa iglesia va a venir. Y si tú ya naciste de nuevo y te consideras parte de la familia del Señor, Él en su tiempo vendrá y vendrá por su iglesia. Amén. Y si estamos listos, nos iremos con Él. Dice Pablo que el espíritu, el alma y el cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu, si ustedes lo notan ahí en el texto, la palabra espíritu está escrita con minúscula porque se refiere al espíritu del hombre. El espíritu del hombre es la parte del ser humano que cuando se conecta con el espíritu de Dios, discierne todo lo relacionado con lo espiritual. Por eso es muy importante que una persona nazca de nuevo para que entonces su espíritu con el espíritu de Dios se puedan unir y podamos discernir lo que Dios estableció en su palabra y todas las cosas que son cosas espirituales. Orar es una actividad espiritual y todos necesitamos entender que orar, que adorar a Dios, que servir al Señor son asuntos espirituales. Y esto lo entendemos cuando el espíritu del hombre está conectado con el espíritu de Dios. Dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 2:14, el hombre natural, refiriéndose a aquel que no ha nacido de nuevo, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Cómo que orar por los enfermos?
Dios, incluso hay quienes dicen que Dios ya no es hacedor de milagros. La prueba la acabamos de ver, no solamente con nuestros hermanos, la vemos todos los días en nuestra vida. Cuando abrimos nuestros ojos, el abrir nuestros ojos y ver la luz de este nuevo día es un milagro, ¿sí? Porque Dios en su soberanía, Él nos permite abrir nuestros ojos para ver la luz de este nuevo día. Dice, para Él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15, en cambio el espiritual juzga o discierne todas las cosas. Eso es lo que es la parte del espíritu, el espíritu del hombre. El alma es el lugar donde se encuentran los sentimientos. Atención, porque también en el alma se encuentran las emociones. Ahí en el alma se encuentra la mente con sus debidos pensamientos, pero también ahí en el alma se encuentra la voluntad. Voluntad que debe de estar sometida a la voluntad de Dios. Cuando nuestra voluntad no está sometida a la voluntad de Dios, hacemos lo que mejor nos parece con nuestra vida. Pero cuando la voluntad del hombre está sometida a la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, todo cambia a nuestro alrededor. Espíritu, alma y cuerpo. Ahí en el cuerpo no es difícil discernirlo. Ahí se encuentra todo lo que somos físicamente hablando. Ahí están los 5 sentidos del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Bueno, estos 3 elementos, que en realidad son 2, uno material, que es el cuerpo, y 2 inmateriales o intangibles, que es el alma y el espíritu. El alma y el espíritu en la Biblia son mencionados como esa parte de un todo que contiene todo lo que es el ser humano y que se llama corazón. Aquí en el corazón. Una ocasión, Jesús, enseñando acerca de lo que realmente contamina al hombre, dijo a los fariseos, y no solamente a los fariseos, sino a sus discípulos también, los fariseos que ponían su mirada más en lo externo que en lo interno. Jesús les habla y los reprende en Mateo capítulo 15, versículo 17. Les dice, ¿no entienden que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es precisamente lo que contamina al hombre. Versículo 19. Porque del corazón, atención aquí, esta es la parte, no me estoy refiriendo al corazón físicamente. Me estoy refiriendo al corazón, al alma. Del corazón, del alma, es de donde salen malos pensamientos. ¿Qué hay en el alma? Ahí están los pensamientos. De ahí, del corazón, salen los malos pensamientos. De ahí salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice Jesús, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no es en realidad lo que contamina al hombre. Porque justamente los escribas y fariseos cuestionaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Los fariseos y los escribas ponían su mirada en lo externo y no en lo interno. Y Jesús trata de alinearlos a lo que realmente tiene valor espiritual, que es el corazón. Salomón, hablando acerca del corazón, y vuelvo a repetir, no del corazón físico, sino del asiento o el centro donde se encuentran, como ya lo dije, los pensamientos. Ahí en el corazón se encuentra la razón. Atención, jóvenes, porque a veces el corazón de los jóvenes es engañoso, las emociones de los jóvenes se engañan. Por eso pedí que se quedaran los jóvenes, porque también necesitamos hablarle a nuestros jóvenes al corazón para que puedan entender el plan y el propósito que Dios tiene para nuestros jóvenes. Ahí en el corazón es donde se encuentra entonces el pensamiento, la razón, los sentimientos, las emociones, la voluntad. En el corazón es donde Dios viene a depositar su sabiduría. En el corazón es donde Dios viene a depositar de su amor. En el corazón es donde Dios viene a movernos a la misericordia y a la compasión unos para con los otros. De ahí del corazón es de donde fluye todo lo que hablamos, todo lo que vemos, cómo nos conducimos. De ahí del corazón fluye todo.
Ahí el corazón, espiritualmente hablando, es la esencia de lo que realmente cada uno de nosotros somos. Por eso Salomón, el hombre más sabio que existió en su tiempo, escribió en Proverbios capítulo 4, versículo 24. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Sígame ahí con su vista en la versión que usted trae. Proverbios 4, 23, un texto que todos conocemos. Dice Salomón: sobre todas las cosas que hay a tu alrededor, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Jóvenes, cuiden su corazón. Padres de familia, pidamos a nuestros hijos, instruyamos a nuestros hijos que cuiden su corazón. Y saben que una manera de cuidar el corazón de nuestros hijos es edificándolos con la palabra, hablándoles la palabra, sembrando en ellos la palabra, sembrando en ellos los valores morales, el respeto, el amor al prójimo, etcétera. Cuida tu corazón porque este determinará el rumbo de tu vida. Muy interesante esta frase. Cuida tu corazón porque el corazón, estará determinando el rumbo de tu vida. La pregunta para nosotros es: ¿hacia dónde te está conduciendo tu corazón? ¿Cuál es el rumbo de vida en el que te está conduciendo tu corazón? ¿Es por los caminos del Señor o por los caminos de este mundo? ¿O poniendo nuestra atención a las cosas de este mundo? Ahí en el corazón se determina, dice Salomón en esta versión, el rumbo que tomará tu vida. Dicen los expertos que los padres tenemos, escuchen esto, padres de familia, porque a veces cuando lo sabemos, qué bueno, pero a veces lo sabemos y se nos olvida. Pero dicen los expertos que nosotros como padres tenemos hasta la edad de 12 años, es hasta donde tenemos la oportunidad, escuchen, de sembrar los principios, los valores morales y los valores espirituales que están por encima de los valores morales sobre nuestros hijos, hasta los 12 años. Tú tienes oportunidad desde que nacen hasta los 12 años de estar ahí sembrando con ellos los valores morales, como ya lo dije, el respeto, la disciplina, el aseo, el orden, etcétera, pero también los principios espirituales. Hasta los 12 años tienes, y porque a partir de ahí en adelante se empieza a determinar en ellos el rumbo de vida. Yo lo he visto en muchos jóvenes que pasan la etapa de los 12 años, 13, 14, 15, llegan a la etapa de la adolescencia, no se diga ya de la juventud, y muchos de ellos empiezan a poner su mirada en el mundo. Yo viví eso con mis hijos, sé de lo que les estoy hablando. A partir de ahí entonces, ellos empiezan a determinar el rumbo de su vida. Si ellos determinan en su corazón amar a Jesús, entregar su corazón a Jesús, el rumbo de su vida, que tome su vida, va a ser o va a llegar a una meta feliz, por decirlo de alguna manera, que es llegar a la meta con Jesús. Y si no, el rumbo que va a tomar su vida va a ser este mundo. Y este mundo, yo lo dije la última ocasión que estuve platicando con ustedes, hablando acerca de la familia de Dios, el hijo pródigo se fue al mundo y ahí en el mundo empezó a comer todo lo que el mundo está ofreciendo, y lo que el mundo está ofreciendo es alimento de cerdo solamente, ¿sí? ¿Eso quieren comer en el mundo, jóvenes, señoritas? ¿O quieres comer del alimento que tiene Dios en su palabra, que es el mejor alimento? ¿Sí? A partir de ahí entonces a partir de los 12 años, nosotros como padres tenemos la oportunidad de empezar a determinar el rumbo de vida que llevan nuestros hijos, porque al llegar a los 18 años, en este y en otros países, se les considera ya como mayores de edad con la capacidad de emanciparse. Y algunos dicen: tengo 18 años, cumplí ya la mayoría de edad, bye.
Me voy de esta casa porque ya no aguanto el orden, yo no estoy dispuesto a someterme a las reglas de esta casa, pero yo quiero decirles una cosa, mis amados jóvenes y señoritas, a donde quiera que vayas va a haber reglas. A donde quiera que vayan va a haber reglas, se van a encontrar con reglas. Si es en un trabajo, vas a tener reglas. Si es en la escuela, hay reglas en la escuela. Si sigues el camino del Señor, en el Señor hay reglas, ¿sí? A donde quiera que vayamos, hay reglas. Y si tú sigues las reglas del Señor, tu vida va a ser bendecida. Pero si no sigues las reglas del Señor, entonces no te va a ir bien. Mucho cuidado. Así que dice Salomón: sobre todas las cosas, joven, señorita, adultos que estamos aquí, cuidemos nuestro corazón porque este determinará el rumbo de tu vida. Versículo 24. Evita toda expresión perversa. Y en una sola palabra, perversa, se encierran muchos sinónimos de la palabra perversa. Palabras de maldición. Evita expresiones de maldición. Más bien hablemos palabras de bendición. ¿Sí? Evita toda expresión perversa. Aléjate de las palabras corruptas. 25. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. 26. Traza un sendero recto para tus pies y permanece en camino seguro. No te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Bueno, ese es el deseo de Dios. Por eso inspiró a Salomón a escribir estos textos y muchos otros más en el libro de Proverbios, pero también es el deseo de nosotros como padres y también es el deseo de nosotros como pastores para todos ustedes que están ahora aquí, nuestros hijos, nuestros jóvenes y todos los adultos. Así que el espíritu, el alma y el cuerpo son los elementos que forman el ser interior del hombre. Y dice Pablo en el texto que leímos al principio, 1 de Tesalonicenses 5:23, en la segunda parte, dice que estos tres elementos deben de ser preservados irreprensibles, es decir, sin reprensión, sin censura, hasta la venida del Señor. Y es justo ahí precisamente donde está la lucha del cristiano. Porque si hay algo que nosotros podemos estar seguros, o de lo que podemos estar seguros, todos los que estamos aquí, sin excepción alguna, es que anhelamos día con día ver cambios graduales, significativos y permanentes en nuestra vida. Esto debido a que todo creyente que ha nacido de nuevo, ¿cuántos ya nacieron de nuevo? Y ese nuevo nacimiento no es nomás decir, yo ya nací de nuevo. El nuevo nacimiento lleva implícito un testimonio, lleva implícito frutos, porque mucha gente puede decir, yo ya nací de nuevo, pero su nacer de nuevo no muestra justamente evidencias de ese nuevo nacimiento. Nuestra vida entonces, anhelamos cada día que nuestra vida vaya avanzando gradualmente, porque los que hemos nacido de nuevo, a partir de ahí entramos en un proceso que en la Biblia se llama el proceso de santificación. El proceso de santificación. Y ese proceso de santificación, mis hermanos, debe de estar en modo progresivo, no en modo regresivo. Es decir, desde el momento en que entregaste tu vida a Jesucristo, a partir de ahí tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando, tenemos que ir cambiando, renovando nuestra mente, pensando de diferente manera de cómo piensa el mundo. Es a través de este proceso de santificación que progresivamente vamos tomando la forma y la imagen del carácter de Cristo. Escuchen esto con atención. Vamos tomando, a partir de este proceso de santificación, vamos tomando la forma del carácter de Cristo. Y yo les pregunto, ¿cómo era el carácter de Cristo? O mejor dicho, ¿qué rasgos contenía el carácter de Cristo? Les pregunto. Mansedumbre, humildad,
compasivo, paciente, misericordioso, perdonador, sanador, todo eso y muchas otras cosas más. Y esta, en otras palabras, la santificación entonces es un proceso de lucha. Tenemos que entenderlo así. Estamos en un proceso de lucha. En ese proceso de santificación hay una lucha con lo que pensamos en relación a lo que hacemos y con esta naturaleza humana. Por eso el apóstol Pablo, en medio de esa lucha y de ese proceso de santificación en el que él ya había entrado, él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque había una lucha. Y el asunto con el cristiano en esa lucha es que el cristiano tenemos la responsabilidad de luchar. Nadie va a luchar por ti por la vida de santificación en tu vida. Es más, la vida de santificación no se contagia, no es contagiosa. Esa la tenemos que ir procesando cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos ser intencionalmente buscadores de la vida de santidad. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y en muchas ocasiones no vemos la mano del Señor obrando en nuestra vida, obrando en la vida de nuestros hijos, porque no vivimos en santidad, sino más bien vivimos en pecado, ¿sí? Así que la santificación es un proceso de lucha que nos va llevando de la mano con la ayuda de Dios y con su palabra a morir cada vez más, escuchen, a todas las actitudes, conductas, pensamientos y rasgos de un carácter contrario al carácter de Cristo. Que en lugar de perdonar odiamos, que en lugar de amar odiamos, que en lugar de ser compasivos y misericordiosos somos carnales. Ese fue el compromiso que tuvo Pablo con todos aquellos a quienes les predicaba. Pablo fue un hombre llamado por Cristo para predicarle a los gentiles, es decir, a los no judíos, para que también a través de la predicación del evangelio ellos tuvieran la oportunidad de nacer de nuevo. Y Pablo asumió el compromiso delante de Dios de ayudar en la predicación del evangelio para que todos los cristianos que nacieron de nuevo, en ellos fuese formado el carácter de Cristo. Bueno, ese compromiso para nosotros los pastores sigue siendo el mismo. Ese compromiso para nosotros los padres de familia tiene que seguir siendo el mismo, que el carácter de Cristo sea formado en nuestros hijos. ¿O quieres que tengan tus hijos un carácter mundano? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ese trabajo de instrucción tiene que ver con el trabajo de crianza. Y el trabajo de crianza no es un trabajo fácil, porque hay que estar todos los días. Yo lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir. La responsabilidad de nosotros los padres no es nomás llevar el sustento económico a la casa. ¿Verdad que no, mujeres? No. La responsabilidad de nosotros como padres implica llevar el sustento para sostener a nuestra familia, pero también implica la crianza, enseñarlos, aconsejarlos, ministrarlos, no solamente con palabras, pero lo que es mejor, con un ejemplo de testimonio, un ejemplo que honre a Dios, porque hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos, ¿sí? Entonces la pregunta para nosotros sería: ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? No solamente con las palabras, vuelvo a repetir, con nuestro ejemplo. Así que el carácter de Cristo debe de ir siendo formado en los creyentes a través de la predicación del evangelio. Voy a leer unos textos que todos conocemos, donde Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia en Galacia, quienes después de haberles predicado un evangelio de gracia, ellos regresaron a las obras de la ley. Se presentan los falsos maestros que empezaron a trastornar las emociones. Por eso estamos hablando del cristiano y sus emociones, o las emociones y el cristiano, ¿sí? Entonces, estos falsos maestros empezaron a trastornar las emociones de los cristianos. Y mire lo que sucedió en Gálatas capítulo 3 versículo 1.
Sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Mire las palabras de Pablo. ¡Ay, Gálatas tontos! Suena fuerte. Esa frase suena fuerte, ¿no es cierto? ¡Ay, Gálatas! Imagínense yo diciéndoles: ¡ay, cristianos de Casa de Oración Fontana tan tontos! La Reina Valera dice un poco más suave, dice insensatos. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si ustedes mismos lo hubieran visto morir en la cruz. Yo me imagino a Pablo predicándole a los cristianos de la iglesia en Galacia y a todos los cristianos, hablándoles acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo con lujo de detalles. Eso es lo que dice esta versión. El significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con mucha claridad, como si ustedes mismos lo hubieran visto morir en la cruz. ¿Qué significa la muerte de Jesús en la cruz? ¿Qué no significa la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿No significa nuestra salvación? No hay duda de eso. Ellos lo sabían, los Gálatas lo sabían. Versículo 2 dice Pablo: déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Y él mismo responde: claro que no. Ustedes recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Cuál era el mensaje que habían escuchado acerca de Cristo? En ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Ese es el mensaje de salvación. En ningún otro hay salvación. No hay otro camino para la salvación, solamente Jesucristo. Versículo 3. ¿Será posible entonces que después de haber escuchado ese mensaje de salvación, dice Pablo, ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos? Entiéndase, ¿por qué ahora tratan de alcanzar madurez mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Escuchen esto, mis hermanos. Cuando nos vienen pruebas, cuando nos vienen dificultades y no aprendemos nada, esas pruebas y esas dificultades fueron en vano. Porque toda prueba, toda necesidad, todo sufrimiento como el que experimentó nuestro hermano tiene un propósito. Porque Dios es un Dios de propósito. Porque alabamos a un Dios de propósito. Porque creemos en un Dios que siempre tiene un propósito. Entonces dice Pablo ahí: ¿acaso ustedes han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Yo no sé cuántas experiencias tú has tenido con Cristo. La pregunta es: ¿te han servido de algo esas experiencias con Cristo? Llegamos al capítulo 4 y en el versículo 8 sigue Pablo tratando de enseñarles el camino, ¿sí? Yo quiero que pongan atención porque este es el camino que debemos de seguir. Después de esta plática, tú no puedes decir: a mí no me enseñaron cuál era el camino que yo debía de seguir. Capítulo 4 del mismo libro, la carta de Pablo a los Gálatas, en la misma versión, Nueva Traducción Viviente, versículo 8. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. ¿Cuántos andábamos así? Sirviendo y siendo esclavos de dioses que ni siquiera existen. Es más, tienen ojos y no ven, dice la Biblia. Tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Y ahí están y los adorábamos. A eso se está refiriendo Pablo. Dioses que ni siquiera existen, versículo 9. Así que ahora que conocen a Dios, ¿cuántos ya conocen a Dios? ¿Sí lo conoces? Y porque lo conoces, vives de acuerdo a lo que conoces. Porque la gente puede decir: yo conozco a Cristo,
Yo conozco de Dios. Tú le preguntas a una persona, ¿tú conoces a Dios? Y te va a responder, sí, yo conozco a Dios, pero vivir de una manera mundana, de una manera que no honra a Dios. Si conoces a Dios es porque naciste de nuevo, ¿sí? Así que dice Pablo, los que ahora conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Quién quiere regresar al mundo? ¿Quién quiere regresar al mundo? ¿A quién le fue bien estando en el mundo? El mundo lo único que hace es golpearnos, lo único que hace es no darnos una esperanza de vida eterna como lo hace Cristo. El mundo solamente va a ofrecer alimento de cerdos. ¿Quieres alimento de cerdos? Versículo 10. ¿Acaso pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses o estaciones o años? Temo por ustedes, dice Pablo, que quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. En vano. Versículo 19. Oh, mis hijos queridos. La Reina Valera dice de otra manera, hijitos míos. Y les llama a sus hijos porque espiritualmente Pablo los había engendrado. Y debido a ese regresar y a volverse a las obras de la ley, dice Pablo, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán esos dolores de parto hasta que el carácter de Cristo sea conformado por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos de ustedes, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Hermanos, si tú has sido expuesto a la predicación de la sana doctrina y caminas poniendo por obra los principios que nos son predicados de la sana doctrina, estamos por buen camino. Y si no, pues no sé qué más se necesita. No sé si ustedes alcanzaron a detectar o a percibir en el apóstol Pablo, a través de lo que él escribió en estos textos que acabo de leer, no sé si ustedes alcanzaron a percibir como un sentimiento de desilusión por los Gálatas. ¿Lo alcanzaron a ver? Temo por ustedes que trabajé en vano. Gálatas insensatos. ¿Sí alcanzan a ver eso? Bueno, lo mismo le pasó con los corintios, a quienes les escribió diciéndoles, yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, porque hay pleitos entre ustedes, hay divisiones entre ustedes. Yo me pregunto, ¿a cuántos pastores hoy les ha venido ese mismo sentimiento de desilusión que le vino al apóstol Pablo? Cuando a pesar de enseñar con la palabra de Dios una y otra vez los principios que rigen la vida cristiana en todos los sentidos, escuchamos, somos expuestos a todos esos principios. Nuestros jóvenes cada domingo en las diferentes actividades que tienen nuestros jóvenes son expuestos a escuchar principios que les van a ayudar a conducirse en la vida cristiana. Una y otra vez se les enseña todo eso, y a pesar de todas esas enseñanzas que todos recibimos, aún seguimos teniendo comportamientos contrarios al carácter de Cristo. Somos mentirosos, no andamos en la verdad, engañamos a la gente, decimos que somos cristianos y vivimos como mundanos, conductas que son contrarias al carácter de Cristo. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, porque un día, Dios no lo quiera, podemos estar en la condición en la que estuvo nuestro hermano. Algo Dios tiene un propósito con tu vida, no lo sabemos, hermano. El día de hoy recibimos una noticia de un hermano que conocimos hace mucho tiempo. Llegó a venir a esta congregación
Con él empezamos una congregación en Casa de Oración Anaheim. Y él el día de hoy partió con el Señor después de estar luchando entre la vida y la muerte. Dios decidió llevárselo en su momento y en su tiempo. Dios decidió llevarse a nuestro hermano Héctor. ¿Cuántos años lleva ya Héctor que se fue, Gaby? 2 años, nada más 2 años. Y todavía seguimos teniendo en nuestra mente el recuerdo de un hombre que siempre fue fiel a Dios. ¿Sí? Tenemos que esperar a caer en un estado de enfermedad para corregir nuestros caminos, o tenemos que hacerlo ahora. Hay que hacerlo ahora. ¿Sí? Sin embargo, a veces nuestras emociones, nuestros sentimientos no nos ayudan mucho. ¿Sí? Entonces, atendamos al consejo que siempre se nos ha establecido en la palabra. Joven, no empieces o no esperes a tocar fondo para volver tus ojos a Dios, como el hijo pródigo. El hijo pródigo tocó fondo. Y dice la Biblia que entonces volvió en sí. Yo les decía la semana antepasada que volver en sí es como cuando una persona se desmaya y vuelve a la vida después de haber estado un tiempo desmayado. Este joven volvió en sí y dijo, y entonces reaccionó y dijo: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. No esperen a caer en una situación así. Así que ahora toman sentido las palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses cuando les dijo: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús viene y viene pronto. Y viene pronto. Y el deseo del corazón de Cristo es que todos nos vayamos con Él. ¿Sí? Pero podemos encontrarnos sorpresas, que algunos se queden en este mundo. Una ocasión, en Mateo capítulo 12, Jesús reprende una vez más, y los reprende muy fuerte, a los mismos fariseos y a los escribas, y les dice en Mateo 12:34, generación de víboras. Otra versión dice generación de serpientes venenosas. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso yo decía al principio, aquí en el corazón está la esencia de lo que realmente somos. Es muy triste y es muy penoso que a veces nuestros hijos escuchan de nosotros palabras ociosas, vanas palabras, palabras fuertes. Y luego queremos venir a reprender a nuestros hijos: muchacho, no hable de esa manera. Y voltea el hijo y te dice: hello, si tú me enseñaste. Y estoy hablando de palabras cuando también me puedo referir a las conductas. ¿Sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 35, miren lo que dice Jesús: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón. Hermanos, sembremos para nuestro corazón un buen tesoro. La palabra de Dios es el tesoro que está depositado en esta vasija de barro que se llama corazón. La palabra de Dios ha sido depositada en nuestro corazón para que de ahí el hombre bueno pueda sacar cosas buenas. Que podamos hablarle a nuestros hijos con la palabra. Que podamos aconsejar a nuestros hijos con la palabra, con lo que dice Dios. Del buen tesoro saca cosas buenas. El hombre malo, del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Pregunta: ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay un tesoro de la palabra o hay un mal tesoro que se echa a perder? Versículo 36. Mas yo les digo, escuchen esto: de toda palabra ociosa que hablen los hombres y también las mujeres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
Tengamos mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, para con nuestros hijos o para con el prójimo. En Santiago capítulo 4, Santiago escribe a los cristianos de la iglesia en Jerusalén que decían: voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a hacer con mi vida esto, voy a hacer con mi vida, al cabo tengo derecho y puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Y dice Santiago: ustedes se jactan de sus soberbias. Y quiero decirles que toda jactancia o cualquier jactancia semejante es mala. La jactancia tiene que ver con orgullo y con soberbia. Y la soberbia es mala. ¿Se había dado cuenta de eso? ¿Quién de los padres de familia quiere un hijo soberbio? Tú no tienes por qué decirme lo que yo debo de hacer con mi vida. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. ¿Cuántos hijos de esos habrá? Que luego le dicen a los padres y hablan con falta de respeto, con rebelión. Incluso en algunos casos las conductas de muchos de los jóvenes es una rebelión que nació en el infierno, una rebelión diabólica como esa. Yo no te pedí que me trajeras a este mundo. Toda jactancia semejante, dice Santiago, es mala, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si nosotros sabemos hacer lo bueno, hay que hacerlo. Dios nos llama a hacerlo. En Gálatas capítulo 6, un texto que tomamos también como base cuando hablamos acerca de la familia hace 2 semanas, la familia de Dios, dice Gálatas capítulo 6, versículo 9: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Padres, no desmayemos, sigamos sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando. Varón casado, sigue sembrando en tu esposa. Esposa, sigue sembrando en tu esposo. Todo lo que, la fe que nuestra hermana sembró sobre nuestro hermano Juan Manuel, ahí estuvo, ahí estuvo, ahí estuvo. Sigue sembrando. Si hay una situación difícil que estás sobrellevando en tu vida, siembra. Usa la tarjeta de la fe. No la tengas guardada ahí. Esa tarjeta úsala ahora sí como tú quieras, pero usa la tarjeta de la fe. Deja de usar la tarjeta de crédito del banco y usa la tarjeta de la fe. Cámbiala y Dios te va a bendecir y Dios va a responder tus oraciones. Eso es fe. Al que cree todo le es posible, dijo Jesús. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, y todos los días Dios nos da oportunidad en nuestro diario vivir de hacer el bien a todos. A tu jefe de trabajo, a tu vecino, a tu compañero de la escuela, a todos Dios nos da la oportunidad de hacer el bien. Y luego dice la segunda parte: mayormente a los de la familia de Dios. No me hables del hermanito este o del hermanito aquel, porque yo puedo hacer el bien con otros, pero con este hermanito no. Dice la Biblia: a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que dice Pablo: que todo vuestro ser, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto está claro, más claro que esto no puede ser. Sin embargo, yo presiento que no todos los creyentes estamos conscientes del papel que juegan las emociones en este proceso de santificación progresiva. A veces no nos damos cuenta o no discernimos el obstáculo en el que se pueden convertir las emociones cuando no ocupan un lugar correcto en nuestra vida o cuando no sabemos cómo lidiar con las emociones. Y es ahí donde yo me quiero enfocar principalmente, y vamos a hablar un poco, en los minutos que me quedan, vamos a hablar un poco así como abuelo de pájaro acerca de las emociones y del cristiano. Las emociones y del cristiano, o las emociones en el cristiano. Y por si acaso quiero decirles, la vida cristiana no debe de tener su fundamento, su cimiento en las emociones, sino en la roca que es Cristo y en su palabra.
Ahí debe de estar cimentada nuestra palabra. Voy a decir rápidamente, porque el tema no lo vamos a terminar, pero continuamos la siguiente semana. Voy a decirle más o menos el efecto que producen las emociones. Porque yo acabo de mencionar que la vida cristiana no debe de estar fundamentada en las emociones. Las emociones son como las olas del mar. Las emociones van y vienen. A veces están acá arriba y a veces están abajo. A veces nos sentimos bien y a veces nos sentimos mal. Las emociones son la forma en la que los seres humanos reaccionamos ante lo que nos ocurre en nuestro entorno. Reaccionamos. Por eso yo decía, las emociones juegan un papel muy importante, pero cuando no sabemos tomar el control de nuestras emociones, se pueden convertir en un obstáculo, se pueden convertir como en una piedrita en nuestro zapato que nos puede dar muchos dolores de cabeza. Señoritas jóvenes, las emociones juegan un papel sumamente importante, incluso más de lo que todos podemos imaginarnos. Por ejemplo, las emociones se hacen presentes en las decisiones que tomamos. Cuando a veces decimos, siento que debo hacer esto o siento que debo hacer aquello. O siento incluso... ¿Cuántos servidores hay que dicen, siento que ya no debo de servir al Señor, ya mi tiempo se terminó, siento, y todo lo fundamentan, la vida cristiana la fundamentan en los sentimientos. Los sentimientos y las emociones son como las olas del mar también, muy inestables. Las decisiones, entonces las emociones juegan un papel muy importante en lo que decidimos. ¿Sí? Y regularmente cuando decidimos en base a nuestras emociones, ten por seguro que te vas a equivocar. Es mucho mejor ir a la presencia del Señor, ir a la palabra y decirle, Señor, necesito hacer una decisión. ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuántos saben que el Señor es el mejor consejero? Él es el mejor consejero. Él es perfecto. Él lo sabe todo. Él lo discierne todo. Él sabe todo de ti. Por eso hay que ir a Él. No hay que ir a las emociones. Incluso a veces dicen algunos, voy a ver qué dice mi corazón. Cuidado, porque el corazón es engañoso. Incluso el psicólogo dice, haz lo que tu corazón te esté dictando. Cuidado. Porque el corazón es malo, es perverso y es engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce el corazón? Dios solamente. Las emociones juegan un papel muy importante cuando se trata de evaluar la información que recibimos en relación a nuestros hermanos con los que nos desenvolvemos. Tengamos mucho cuidado porque a veces entre nuestras relaciones recibimos información que no es información verídica, no es información confiable. Por eso hay que hacer uso del método socrático. ¿Qué es eso del método socrático? Bueno, Sócrates fue un gran filósofo que él puso en práctica un principio muy importante, que es, alguien en una ocasión, uno de sus alumnos le dijo, maestro, vengo a decirle algo. Y Sócrates en un momento le dijo, bueno, ¿eso que me vas a decir es verdad? Pues no sé, no creo que es verdad. Ok, ¿eso que me vas a decir me edifica? No, pues no, tampoco no creo que te va a edificar. ¿Eso que me vas a decir va a trascender para mi vida? No, pues no, entonces no quiero saber nada. Y a veces en nuestras emociones, y más cuando nos gusta el chisme, perdóneme que se lo diga de esa manera, pero hay quienes les gusta el chisme, y es un ministerio al que muchos acuden, es un ministerio muy activo. Yo quiero pedirles, por favor, que escuchen el mensaje que acabo yo de dar el miércoles.
cuando hablé acerca de los enemigos de la oración. Y uno de esos enemigos es la murmuración. La murmuración. Y uno de los ejemplos que yo puse ahí está en Números capítulo 12, cuando María y Aarón murmuraron contra su hermano Moisés. ¿Saben cómo quedó María? Leprosa, blanca como la nieve. Sí. Y dice la Biblia que esa María, que era profetisa, y Aarón, que era sacerdote, estaban en otras palabras, formaban parte del ministerio. La sentencia que Dios trajo para María fue que fue echada del campamento por 7 días. El pueblo de Israel iba rumbo hacia la tierra prometida. Y como había diferentes etapas, Dios estaba tratando con ellos. Ellos estaban a punto de llegar a la tierra prometida o de cruzar el Mar Rojo. Dice la Biblia que por causa de la murmuración de María y de Aarón, el campamento se detuvo por 7 días. Y Dios le instruyó a Moisés y le dijo: no sigan adelante hasta que María regrese al campamento. Nuestros pecados o la lepra de nuestro pecado puede hacer detener. Escuchen esto, aquí está la aplicación. La lepra de nuestros pecados puede hacer detener el cumplimiento de los propósitos de Dios en tu vida, en la vida de tu esposa, en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia y en la vida de una congregación. Los propósitos de Dios se detienen, se paralizan. ¿Por qué? Porque nos vino una emoción que se llama murmuración. Y una vez que regresa María, entonces sí les dijo el Señor: sigan adelante. ¿Sí? Bueno, ahí se los dejo. Les dejo de asignación que escuchen ese mensaje. Las emociones entonces juegan un papel muy importante cuando se trata de evaluar la información que recibimos en nuestras relaciones con los demás. Es que me dijo, es que me pareció como que, o siento que esto o aquello. ¿Se fijan las emociones cómo trabajan en los cristianos? Las emociones se presentan aún en lo que tiene que ver con nuestra relación con el Señor. ¿Cuántas veces no sentimos tener comunión con el Señor y quizá nos despertamos en el día de hoy, en cualquier otro día, y decimos: no siento ahora tener comunión con el Señor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello? Y cuando viene esa emoción del desánimo o ese sentimiento, no quiero estar con el Señor, entonces surge el desánimo, viene la frustración, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque no conectamos nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, que es el que nos guía cada día. Porque no sentimos tener comunión con el Señor en ese día, por alguna razón que pueda ser. Las emociones se hacen presente en nuestros procesos de aprendizaje que nos llevan al crecimiento espiritual. En otras palabras, si tus emociones están ahí obstaculizando tu avance en la madurez espiritual, puedes tener 20 o 30 años o 50 años de cristiano y seguir siendo un niño espiritual. Por eso yo decía al principio de mencionar esto: no podemos ni debemos cimentar nuestra vida cristiana en las emociones, porque son muy inestables. Las emociones también dicen presente en la forma como nos comportamos unos a otros. Con él sí siento que es mi amigo, pero con él no. No. O sea, no debemos basar nuestras relaciones como hermanos en Cristo en base a lo que siento, si me cae bien o no me cae bien. No, mis hermanos, esos son asuntos de la carne. Y eso se da mucho entre los jóvenes. Con él sí me junto y con aquel no me cae bien, me cae gordo. Cuidado.
Acuérdense, somos parte de la familia de Dios, de la familia de Dios, y debemos cuidarnos, debemos amarnos. Bueno, ¿por qué sucede todo esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué nos sucede todo esto? Bueno, la respuesta es que somos seres emocionales. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, en algún sentido nuestra vida tiene un tinte o una tonalidad emocional. Tampoco es muy difícil hablar de este tema. No es hablar de un tema fácil, porque es muy difícil al razonamiento humano saber cómo funcionan las emociones en relación al espíritu del hombre y en relación a la voluntad. Con mucha frecuencia los seres humanos estamos revelando lo que hay en nuestro corazón en función a nuestras emociones. ¿Cuántas veces decimos: me siento de esta manera o me siento de aquella manera? Hoy me siento triste, pero mañana me siento bien gozoso. Hoy estoy en victoria y mañana en derrota. ¿Se fijan las emociones cómo son? Hoy yo no me siento confortable con esta persona, tampoco con este hermanito que está a mi lado, así que mejor me siento de este lado. Y eso es muy triste. Que hay hermanos que no hay armonía, que no hay unidad. Y por alguna razón, y uno se sienta acá y el otro se sienta allá, y formamos parte de la misma familia local. No, hermanos, necesitamos derribar esas barreras. Avancemos hacia la madurez cristiana. Ya, si tienes alguna situación con alguien, arréglala de una vez y por todas. Dale vuelta a la página y empieza a escribir nuevas letras en una nueva página. ¿O acaso el Señor es así con nosotros? Yo no veo que ese es el carácter de Cristo con nosotros. Cristo nos perdona, Cristo sigue siendo fiel con nosotros, Él nos sigue amando a pesar de nuestras rebeliones, Él nos sigue perdonando, Él sigue siendo paciente con nosotros. Y si Él es así, ¿qué nos hace suponer a nosotros que no debemos de ser así? Yo les voy a decir una cosa, mis amados. Estamos orando, y no de hoy, tenemos meses y no es que años. Estamos orando que Dios traiga un despertar espiritual en la vida de cada uno de nosotros, porque todavía algunos estamos así como en una somnolencia espiritual. Incluso hay quienes, jóvenes, adultos, que como que estamos jugando al cristiano, como que se nos olvida que un día va a venir Cristo a pedirnos cuentas. Vamos a comparecer todos ante el tribunal de Cristo, y ahí se nos van a pedir cuentas acerca de lo que hicimos con los dones, las habilidades, el llamado que Dios nos hizo. La Biblia dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así que a veces nos sentimos no muy confortables con tal hermano o con tal hermana, o con tal joven o con tal señorita, y luego la gente dice: ya me voy de la iglesia porque ya no me siento bien al verlo. Qué triste, ¿no? Todo por una mala decisión, porque estuvo basada esa decisión en las emociones. Así que podemos darnos cuenta, no es difícil discernirlo, podemos darnos cuenta cuando en una persona hay orden emocional, cuando hay dominio propio, cuando la voluntad de un cristiano está sometida a la voluntad de Dios. Después voy a hablar acerca de la voluntad, ¿sí? Porque ahí en el alma están las emociones, están los pensamientos. Las emociones y los pensamientos trabajan juntos, ¿sí? A veces pensamos de acuerdo a las emociones y actuamos de acuerdo a lo que pensamos y a lo que la emoción nos dice, pero luego la voluntad ejecuta lo que pensamos.
Pero cuando nuestra voluntad está alineada a la voluntad de Dios, entonces podemos experimentar la bendición de Dios. Así que podemos darnos cuenta cuando en algún cristiano, en algún joven, en una señorita, hay orden emocional. Pero también nos podemos dar cuenta cuando hay un desorden emocional de una persona que se dice cristiana, de otra que no es cristiana. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. ¿Qué somos? Díganlo, somos seres emocionales. Por eso la tarea de ser padre, la tarea de ser madre, la tarea de ser pastor, servidor de cualquier ministerio es una tarea muy complicada. Y a veces nosotros mismos, por causa de nuestras emociones, la hacemos más complicada. Es que no me gusta esto. Es que esto y aquello. Las emociones. Es que tenemos que entender, mis hermanos, que de acuerdo al diseño de Dios, a Dios en su soberanía, en su conocimiento previo que Él tiene de todas las cosas, Él nos creó de esa manera. Él nos creó como seres emocionales. Y la pregunta es, ¿cómo es que funciona entonces ese aparato emocional que Dios puso en nuestra alma? Otra pregunta pudiera ser, ¿podemos nosotros ejercer algún tipo de control sobre nuestras emociones o más bien somos controlados por nuestras emociones? ¿Cómo los cristianos debemos interactuar entre las emociones y la razón? Lo que es razonable, cómo debemos actuar. Sin duda, más de alguno de nosotros en alguna ocasión nos hemos encontrado como en una encrucijada donde sabemos en nuestra mente que debemos hacer algo, pero en el corazón no tenemos el menor deseo de hacerlo. Por ejemplo, todos sabemos aquí en nuestra mente, porque lo establece la Biblia, Hebreos 10:25, que la Biblia dice, no dejando de congregarse. Y esto todos lo sabemos. Está aquí en nuestra mente, lo sabemos. Pero ¿cuántos hay que en la práctica dicen, no tengo deseo de congregarme? Mejor lo veo por el internet, por las redes sociales, y aquí a gusto en mi casa. No, mis hermanos, resulta que las redes sociales, cuando se saben usar con sabiduría, tienen un buen propósito de Dios. Porque el mensaje del Evangelio corre, como usted no tiene idea, hacia los 4 puntos de la tierra. ¿Sí? Las redes sociales, estos medios que Dios en su soberanía, en su gracia, tuvo a bien proveernos para este tiempo, tienen una finalidad que esa finalidad no debe de suplir o no debemos quitar de la Biblia Hebreos 10:25, ¿verdad que no? No dejando de congregarnos. Y de congregarnos cada que somos convocados, no cuando sientes. No siento ir a la reunión de mujeres, tampoco siento ir a la reunión de matrimonios. No siento ir, no siento. Mis emociones, mis emociones. No, hermano, la vida cristiana no se vive por emociones, se vive por fe. Usa la tarjeta de la fe. Muchas ocasiones sabemos en nuestra mente lo que debemos hacer, pero en nuestro corazón decimos, no estoy interesado en hacerlo. Los jóvenes saben en su mente, saben claramente que fumar marihuana, fumar drogas, tener sexo, fornicar, saben en su mente que es malo. No lo hagas. No lo hagas. Eso sí, no lo hagas. Que venga en tu corazón el deseo de no hacerlo. ¿Sí? Ahora, la pregunta, cuando nos encontramos en esta encrucijada entre lo que dice nuestra mente y lo que dicen nuestras emociones, ¿cuál de estas dos facultades debe de ir sentada en el asiento del piloto? ¿La razón o las emociones? La razón. La razón.
y la razón que proviene de Dios, del mandamiento de Dios, de la instrucción de Dios. Dios dijo: porque mis caminos no son como sus caminos, ni mis pensamientos son como sus pensamientos. La razón es la que debe de pilotear nuestra vida cristiana. En la medida que sigamos avanzando en el desarrollo del mensaje, vamos a ir resolviendo algunas preguntas y voy a terminar aquí. La primera pregunta que debemos ir resolviendo, ya la hicimos: ¿cómo es que funcionan nuestras emociones? ¿Cómo funcionan? Yo ya di más o menos un panorama así a vuelo de pájaro, muy rápido. Pero la semana que entra vamos a entrar un poquito más en detalle, para luego, entonces, al final de cuentas, poder darle respuesta a otra pregunta que es necesario también hacer al final. La primera pregunta es: ¿cómo funcionan nuestras emociones? Y para terminar, ¿cuál es nuestra responsabilidad en el control de las emociones? ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Debemos darle rienda suelta a nuestras emociones? Incluso cuánta gente, cuántos cristianos hay que de manera emocional reniegan con Dios. Le dicen: ¿por qué, Señor? Si tú realmente fueras amor, ¿por qué hay tanto pecado a nuestro alrededor? ¿Dios falló? No, el que falló es el hombre por causa del pecado que hay en el corazón. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Pónganse de pie. Yo te voy a pedir que nos tomemos de las manos. Si tienes ahí a tus hijos, ora por tus hijos una vez más. Bendícelo. Bendícelo aunque no sientas bendecirlo. Habla una palabra de bendición para él aunque no la sientas en tu corazón. Dile: Señor, si no es tu hijo, si no es tu esposa, si es un hermano, bendícelo. Dile: Señor, que nuestra voluntad esté sometida a tu perfecta voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos y empieza a orar. O tal vez puedes estar orando en estos momentos por alguien que a tu alrededor te hizo daño. Quizá una persona te defraudó, te desilusionó. A Pablo lo desilusionaron, a Jesús lo traicionaron, pero Jesús encomendó la causa al que juzga justamente. No te defiendas, Dios te defiende. Señor, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia. Ayúdanos cada día, Señor, a estar sometidos a tu voluntad que es perfecta, Señor. Que nuestra vida cristiana no esté fundamentada en las emociones, porque las emociones van y vienen. Las emociones son como las olas del mar. Que nuestra vida esté fundamentada en la fe de Jesucristo, en tus caminos, en tu palabra, Señor, en la roca que es Cristo, Señor. Líbranos, Señor, de todas aquellas cosas que nos distraen de ti, que roban nuestra atención, Señor. Oramos por nuestros jóvenes una vez más, Señor. Los bendecimos y pedimos en el nombre de Jesús que de ellos levantes, Señor, siervos tuyos. Que de ellos levantes hombres como Timoteo, Señor, con una fe no fingida. Que de ellos levantes, Señor, siervos como David, jóvenes como Daniel, Señor, dispuestos a amarte a ti, comprometidos contigo, Señor. En el nombre de Jesús nos bendecimos los unos a los otros. Bendigo a mi hermano que tengo a mi lado derecho, a mi lado izquierdo. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, todas aquellas cosas que no provienen de ti, Señor. En el nombre de Jesús, límpianos y purifícanos cada día de nuestras maldades, de nuestras conductas, de nuestros pensamientos que no vienen de ti, Señor. Bendecimos sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, trae un despertar en nuestro ser interior, ahí en el alma, ahí en el corazón, ahí en nuestras emociones, ahí en nuestra voluntad, Señor. Despiértanos
Despiértanos, Señor. Que podamos tener ojos para verte a ti, Señor. Que podamos tener un corazón para entenderte a ti, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Que podamos tener oídos para escuchar día con día tu voz, Señor, y atender a ella y aplicarla a nuestra vida, Señor. Limpia y purifica esta casa, Señor. No queremos que tú detengas, Señor, tus planes y propósitos en nuestra vida por causa de nuestra lepra, la lepra del pecado, como lo hiciste con María, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, perdónanos y límpianos. Te damos gracias por todas las cosas que tú estás haciendo, los milagros que tú estás obrando, milagros sobrenaturales como el milagro que hiciste de la vida para nuestro hermano Juan Manuel, Señor. Y por todos aquellos, Señor, que en tu gracia y en tu misericordia, Señor, tú las has llevado de este mundo, Señor, como un acto de misericordia. También te agradecemos, Señor, por las cosas que tú haces en nuestras vidas, por las cosas que tú haces en nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús, si alguno de nuestros hijos no ha rendido su vida a ti, Señor, en estos momentos te pedimos, Señor, tócalo en el nombre de Jesús. Toca a nuestros hijos, toca a nuestros nietos, Señor. Atráelos como el imán, Señor. Atráelos hacia ti con cuerdas de amor, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en la brecha en este momento. Tú hablaste, Señor, en tu palabra, y tú dijiste: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo se arrepiente de todos sus pecados, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Sana la tierra de nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. No permitas que las emociones nos traicionen. No permitas que el corazón malvado, perverso, engañoso nos dicte lo que debemos hacer y cómo debemos conducirnos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora levanta un momento tus manos y dile: Señor, aquí está nuestra vida rendida a ti. Nos rendimos y nos sometemos completamente a tu perfecta voluntad. Haz lo que tú quieras hacer con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Así como has concedido años de vida a nuestro hermano Juan Manuel, así concédenos vida, Señor, para seguirte conociendo, para seguirte amando, para servirte con todo el corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, ayúdanos a activar nuestra fe, Señor, a usar nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayuda nuestra incredulidad en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, como tu pueblo que somos, Señor. Llévanos hacia tu presencia cada día, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre, Señor. Amén, amén y amén. Dale el aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, por interceder por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Amén. Antes de retirarnos, despídete de alguien, dale una palabra y dile: ánimo, hermano, vamos a seguir adelante hasta terminar la carrera con gozo. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el miércoles o el próximo domingo a la 1 de la tarde. Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.